La noche en que la rechazaron en una cita a ciegas, sintió que el universo entero se burlaba de ella. Sentada sola en una mesa para dos, con una vela que se consumía lentamente frente a su plato intacto, Isabella Morgan entendió lo que era desaparecer sin moverse del asiento. Lo vio levantarse, mirarla de arriba abajo con una sonrisa incómoda y murmurar una excusa barata antes de salir del restaurante sin siquiera mirar atrás. Las risas suaves de una pareja cercana le atravesaron el pecho como una aguja fría. En ese instante, el sonido de los cubiertos y las copas chocando parecía un aplauso cruel celebrando su humillación. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que cada corazón merece ser valorado, dale like, comenta, comparte este video y suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo, porque las historias que nos unen no tienen fronteras. Isabella no era el tipo de mujer que llamara la atención al entrar en una habitación. Tenía el cabello castaño recogido en un moño sencillo, un vestido azul oscuro que había comprado en oferta y unos zapatos que había limpiado con esmero para que parecieran nuevos. Trabajaba como asistente administrativa en una pequeña editorial, ganando lo suficiente para pagar el alquiler de su diminuto apartamento y ayudar a su madre enferma. No tenía joyas caras ni historias extravagantes que contar. Solo tenía un corazón enorme y una fe ingenua en que algún día alguien la miraría como si fuera la única persona en el mundo. La cita a ciegas había sido idea de su compañera de trabajo, quien insistió en que era hora de que saliera de su zona de confort. Isabella dudó durante días, pero finalmente aceptó. Pasó horas frente al espejo practicando sonrisas naturales, intentando ignorar esa voz interior que siempre le susurraba que no era suficiente. Cuando llegó al restaurante, respiró profundo, se sentó y esperó con esperanza. Pero la esperanza se transformó en vergüenza en cuestión de minutos. El hombre que se presentó como su cita la observó con decepción apenas la vio. Ella lo notó en sus ojos, en la forma en que su sonrisa se desinfló. Intercambiaron unas pocas palabras tensas antes de que él fingiera recibir un mensaje urgente y se levantara. Isabella vio su reflejo en el vidrio del restaurante cuando él se marchó. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo sostener su propia mirada. Trató de levantarse sin que nadie notara el temblor en sus manos. Dejó dinero suficiente para cubrir su bebida y caminó hacia la salida con la cabeza en alto, aunque por dentro se estaba rompiendo. Afuera, la noche era fría y las luces de la ciudad parecían más distantes que nunca. Se detuvo bajo el toldo del restaurante intentando contener las lágrimas. No quería llorar en público. No quería darles a los desconocidos el espectáculo de su tristeza. Fue entonces cuando la puerta del restaurante volvió a abrirse con un murmullo diferente. No fue una salida apresurada ni un gesto incómodo. Fue una entrada que cambió el aire del lugar. Un hombre alto, vestido con un traje gris impecable, cruzó el umbral acompañado por un silencio involuntario que se extendió por el comedor. Algunos comensales lo reconocieron de inmediato. Era Alexander Wetmore, el joven multimillonario que había construido un imperio tecnológico desde cero y cuya vida aparecía con frecuencia en las portadas de revistas financieras. Su presencia no era ostentosa, pero tenía esa seguridad tranquila que hacía que el mundo pareciera girar a su alrededor. Alexander no había planeado cenar allí esa noche. Una reunión de negocios se había extendido más de lo previsto y su asistente había reservado la mesa más cercana disponible. Mientras avanzaba hacia el interior, algo llamó su atención junto a la puerta. Una mujer con el maquillaje ligeramente corrido, intentando recomponerse en silencio, creyendo que nadie la veía. Isabella no sabía quién era él. Solo sintió una presencia a su lado y el peso de una mirada que no juzgaba, sino que observaba con genuina preocupación. En su vida, la mayoría de las miradas habían sido rápidas y superficiales. Aquella fue diferente. Fue lenta, cuidadosa, como si alguien estuviera leyendo un libro valioso. Alexander notó el brillo de las lágrimas que ella luchaba por contener. Vio la mesa vacía detrás de ella, la vela aún encendida y la silla opuesta apartada con brusquedad. No necesitó que nadie le explicara lo que había pasado. Había visto demasiadas historias similares en su vida, aunque rara vez tan de cerca.
Él mismo había sido rechazado en su juventud, cuando solo era un soñador sin dinero y con demasiadas ideas imposibles. Sin decir nada que la incomodara, le ofreció su pañuelo blanco, impecable como el resto de su traje. Isabella dudó antes de aceptarlo. No quería parecer débil frente a un extraño, pero tampoco tenía fuerzas para fingir más. Alexander decidió sentarse en la mesa que había quedado vacía. No por lástima, sino por algo que no supo explicar en ese momento. Invitó a Isabella a regresar y terminar la cena que alguien más había abandonado. Ella estuvo a punto de negarse. Su orgullo estaba herido y su corazón temblaba. Pero había algo en su tono, una calma sincera que no sonaba a compasión, sino a respeto. La cena que siguió no fue extravagante ni llena de promesas grandiosas. Fue simple y honesta. Hablaron de libros, de sueños frustrados, de familias y de miedos. Isabella habló de su madre, de las noches en que el hospital parecía un túnel sin fin. Alexander habló de su infancia en un pequeño pueblo, de cómo había trabajado incansablemente para salir adelante. No mencionó cifras ni empresas. No necesitaba impresionar. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella se sintió escuchada, no evaluada. La noche avanzó y, con ella, algo dentro de Isabella empezó a recomponerse. La humillación inicial se convirtió en una lección silenciosa. Entendió que el rechazo de un desconocido no definía su valor. Alexander, por su parte, sintió una conexión que no había encontrado en los lujosos eventos a los que asistía con frecuencia. Allí, entre risas suaves y miradas sinceras, descubrió una autenticidad que el dinero jamás podría comprar. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes discretos y encuentros sencillos. Paseos por parques, cafés pequeños, visitas inesperadas al hospital donde la madre de Isabella recibía tratamiento. Alexander no intentó salvarla con su riqueza. Solo estuvo presente. Y esa presencia valía más que cualquier regalo costoso. Pero la vida no cambia de la noche a la mañana sin pruebas. Cuando la prensa comenzó a especular sobre la misteriosa mujer que acompañaba al multimillonario, las críticas no tardaron en aparecer. Comentarios crueles inundaron las redes sociales. Decían que Isabella buscaba dinero, que no estaba a su nivel, que era solo un capricho pasajero. Isabella volvió a sentir esa vieja inseguridad apretándole el pecho. Pensó en alejarse. Pensó que quizás el rechazo inicial había sido una advertencia del destino para no aspirar a algo que parecía demasiado grande para ella. Una noche, mirándose al espejo, se preguntó si estaba preparada para soportar el peso de un mundo que no era el suyo. Alexander notó su distancia y comprendió su miedo. Él también enfrentó la presión de su entorno. Sus socios dudaban, su familia cuestionaba. Pero por primera vez, no estaba dispuesto a permitir que otros decidieran por él. Sabía que el éxito sin amor era un palacio vacío. Una tarde, en el mismo restaurante donde todo comenzó, Alexander reservó la mesa junto a la ventana. La misma vela, la misma disposición. Isabella llegó sin saber lo que ocurriría. Recordó el dolor de aquella primera noche, pero también el milagro inesperado que siguió. Alexander se levantó, no con prisa ni espectáculo, sino con una serenidad que hizo que el murmullo del restaurante se apagara. Sacó una pequeña caja de terciopelo oscuro y, sin arrodillarse por obligación social sino inclinándose con humildad, le pidió que compartiera su vida con él. No habló de riqueza ni de mansiones. Habló de respeto, de admiración y de la manera en que ella había transformado su idea del amor. Isabella sintió que el tiempo se detenía. Recordó la humillación, las lágrimas bajo el toldo, la sensación de no ser suficiente. Y comprendió que, a veces, el rechazo es solo el primer paso hacia algo más grande. Aceptó no porque él fuera multimillonario, sino porque él la había visto cuando se sentía invisible. Antes de terminar esta historia, te pedimos algo muy especial. Escribe en los comentarios la palabra esperanza si alguna vez te has sentido rechazado pero seguiste creyendo en el amor. El restaurante estalló en aplausos, pero para Isabella y Alexander el mundo se redujo a un latido compartido.
No fue un final de cuento de hadas perfecto, fue el comienzo de una historia real, con desafíos y aprendizajes. Isabella continuó trabajando, decidió estudiar por las noches y construir su propio camino. Alexander la apoyó sin intentar eclipsarla. Juntos entendieron que el verdadero lujo no está en el dinero, sino en encontrar a alguien que vea tu valor incluso cuando tú lo has olvidado. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que no era suficiente y hoy sabes que el destino puede sorprenderte, te invitamos a dar like, compartir este video con alguien que necesite esperanza y dejar tu comentario. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que iluminan incluso las noches más oscuras. Porque a veces, la puerta que se cierra con humillación es la misma que prepara el escenario para el amor más inesperado.